Fíjense el escenario que plantea Martín Redrado, y si ese es el escenario, lo complejo que es la dinámica de la interna del oficialismo en los próximos meses, ¿no? Una dinámica que claramente todos piensan que puede permanentemente generar cada vez más ruido a la economía. Mirá. Si seguís con más de lo mismo, bueno, lo único que te queda es seguir esta hoja de ruta que te lleva, Maxi, a, en nuestras proyecciones, una inflación del 70% y un crecimiento del producto del 2% y un crecimiento del consumo también en esos niveles, lo cual te plantea un escenario a lo sumo muy mediocre. Vos decís, no, en algún momento la economía ya va a mostrar la caída del consumo y de la actividad con 70% de inflación. La verdad que es un escenario Considerado muy complejo, muy muy complejo. complejo, Ujú. que va a Sí. hacer crujir a la sociedad y a la política, ¿no? Obviamente la interna del Frente de Todos va a recalentarse Bueno, todavía más. Bueno, yo creo que hay varios que han tomado nota que este es un escenario que le va a ser muy complejo el escenario electoral al propio gobierno, ¿no? Por eso creo que también están las diferencias de opinión hoy en términos de cómo sigue esto hacia adelante, que yo creo que tiene que ver con diferencias de fondo, ¿no? Cómo se debe abordar esta etapa para poder mostrar un escenario distinto en el 2023, pero si no, es un escenario de vuelta. Vamos a tener, como decíamos hace un instante, ¿no? El gobierno anterior terminó abrazado el programa del fondo y así le fue. Y este gobierno va en esa misma dirección. Bueno, ahí estaba Martín Redrado, ¿no? Que es uno de los que da vuelta siempre como posible reemplazo del ministro de Economía. Ayer estuvimos hablando con él en mi canal de YouTube. Gila, hoy habla Cristina y todas las miradas están puestas a si va a seguir escalando la interna. Sí, yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Sube los decibeles, baja los decibeles o sorprende y deja eso en stand-by? Yo lo que sí seguro creo es, bueno, lo que me imagino es Cristina va a seguir intensificando el proceso de diferenciación. O sea, la ratificación identitaria, somos esto, somos así. Bueno, digo, es algo que va a venir digo, va a venir incorporado en el discurso y que tiene que ver con yo te diría, una apelación a los segmentos propios, a los segmentos que eran propios y están dudando. Yo te diría algo así como una ratificación del ADN. Hasta ahora lo que nosotros estamos viendo es un fenómeno en el cual hay una serie de actores que son los que de alguna manera hablan por Cristina o hablan digo, como parte de ese espacio del liderazgo de Cristina. Y lo que vemos es, bueno, fuerte proceso de diferenciación sin que llegue a ruptura. Y al mismo tiempo sabemos otra cosa, sabemos que los vínculos en el tete-a-tete, digo, los niveles de desconfianza que hay, los niveles de rechazo que hay internos también son muy fuertes. Entonces, yo creo que uno de los temas que probablemente, digo, otro de los interrogantes que por ahí aparecen acá es, ¿va a hablar de tarifas, Cristina? Claro, ¿No? Digamos, porque es que es algo el que es, próximo punto que que es el tiene Guzmán en la agenda en el programa económico. Absolutamente. Entonces, bueno, y que además es uno de los, digo, a ver, yo te diría una de las amenazas al bolsillo que van a explotar en lo inmediato. Entonces, a mí me da la sensación cuando trabajamos con opinión pública que está claro que el principal problema es bolsillo, es economía, es inflación, pero al mismo tiempo la queja no se ordena por lo económico, la queja se ordena por lo político. Ahora, Cristina nunca ¿Entendés? quiso pagar costos políticos en lo económico. Y más o menos la llevó, porque bueno, no voy a hacer revisión de lo que pasó entre 2013 y 2015, pero la fue llevando. Y es más, en algún momento hasta se entusiasmaba con esta vuelta de que la inflación era 25 y los salarios iban, no sé, al 27, 28. Ujú. Entonces iba recomponiendo y anunciaba ella en casa de gobierno, anunciaba los aumentos salariales hasta que se peleó con Moyano, anunciaba los de camioneros, por ejemplo. Ujú. En casa de gobierno, con un aumento del 28%, porque, bueno, iban ahí con la inflación, ¿no? El INDEC decía que la inflación era 7%, pero era 25%, Sí, pero yo te quiero decir algo, Maxi. y esa vuelta, esa calecita le funcionó. Obviamente en el 2014 no le funcionó, que fue el año en que hubo devaluación, la inflación se fue al 40% y demás. Pero más o menos esa era la fórmula que Cristina, de alguna manera,
utilizaba en términos políticos. Hoy festeja el 60% de cierre de paritarias de Palazzo en bancario y al mismo tiempo dicen que la inflación va a ser arriba del 60%. Redrado dice 70%. Sí. No, bueno, festejan no, digo, yo de ahí lo que te digo es como dato político, dos cosas que que hay que mirar con atención es, en primer lugar, en el caso de la presentación de la moratoria o de adelantar los aumentos en el caso de los salarios mínimos, la idea de urgencia plantada desde actores del Congreso, ¿no? Digamos, esta idea de que el Ejecutivo, por algo es Ejecutivo, o sea, tiene al tiempo de su lado, entonces vos ves ahí una especie de cosa rara en relación con la idea temporal, digamos, de la ejecutividad, ¿no? La rapidez. Y lo que te das cuenta ahí es que efectivamente, digo, cuando vos escuchas eso, lo que te activa es la idea de, bueno, ¿qué pasa con la gestión? Procrastinación, ¿no? O sea, hay como una cosa de esta demanda de urgencia tiene como anverso una crítica por la suspensión de decisiones, la no toma de decisiones. Digo, que creo que es una de las líneas que están ahí Cristina puestas en plantea juego, dos cosas. ¿no? Plantea dos cosas. Una, desplácenlo a Guzmán. Está muy Sí. enojada. Yo he contado con esto Sí. que Guzmán sabemos. dice, postergó el acuerdo con el fondo, nos quedamos sin reserva en el Banco Central y cuando teníamos reservas dijo, cerramos o explota todo. Esa es una. Otra, nos prometió que el acuerdo iba a ser de otras condiciones y verdaderamente no lo fue, que iban a reducir la tasa de interés o los punitorios o la extensión de plazo y no fue. Pero fundamentalmente lo que cuestiona es que Alberto Fernández no le comparte las decisiones. Que hace tiempo que Alberto Fernández, en las grandes decisiones económicas, que ya se sorprende. Por ejemplo, venían con la ilusión de que iba a flexibilizar el acuerdo con el FMI en el viaje último de Guzmán a Washington, volvió y junto con lo que dijo el FMI, ratificó las metas fiscales que hay que cumplirlas y demás. Esto de pedirle al presidente que comparta las decisiones, ¿no es también socavar la autoridad presidencial? Bueno, yo, o sea, cuando escucho un poco a los distintos actores, la verdad que lo que vos te das cuenta es que si tenés un gobierno de coalición, la demanda de tener ámbitos de diálogo y de discusión interna respecto de la dirección del país no me parece ilógico, ¿eh? O sea, yo te digo, realmente me parece que es una demanda absolutamente legítima, genuina, y que la ausencia de diálogo estos primeros 2 años de gobierno, en parte, digo, terminaron en estas tensiones. Entonces, esto a mí me da la impresión de que, bueno, tiene por un lado los efectos. El efecto, por supuesto, lastima al presidente, sin lugar a dudas. Ahora, ¿el reclamo es legítimo? Y me parece que tratando de ser una coalición de gobierno, sí. Ahora,